Bueno, saludos entonces al noble pueblo merideño, que además tenemos bastante audiencia también allí, siempre nos escriben, nos reportan con sus necesidades. Desde el punto de vista político hay que abordar este tema. Usted representa Unión y Progreso, quisiera saber cómo avanza el tema de la unidad dentro de los factores de la oposición en el Estado Mérida, cómo se están organizando para, bueno, este proceso electoral de diciembre. Bueno, es importante mencionar, seguir que desde Unión y Progreso hemos considerado que para poder convocar una unidad en este momento país es necesario incorporar a todos los sectores y a todas las fuerzas vivas de la sociedad. Eso es fundamental. No podemos seguir en alianzas estrictamente de tarjetas, de partidos políticos, porque eso no, ya hay antecedentes de que eso no ha servido. Aquí hay que incorporar a los médicos, a los empresarios, a los comerciantes, a los docentes, a todas las fuerzas, a la iglesia, para hacer un gran músculo político para poder avanzar de cara a este proceso electoral que a la final se va a traducir en una acumulación de fuerza para lo que desde Unión y Progreso hemos promovido, que es el referéndum revocatorio. Hay una posibilidad. Y la otra que es necesario mencionar, Seir, es que Unión y Progreso es la única organización que no hace parte actualmente de esa denominada Alianza Democrática que se creó en torno a una cantidad de partidos. Y bueno, aunque tenemos muy buenas relaciones y buenas amistades con muchas personas ahí, seguimos considerando que la ruta no puede seguir siendo la unidad en torno a partidos políticos. Es decir, una... Bien, estamos teniendo dificultades con la comunicación. Conversamos a esta hora en directo con Daniel Castro, vicepresidente nacional de la organización política Unión y Progreso. Nos habla precisamente de estas dificultades que han venido atravesando en la unidad para lograr un acuerdo de cohesión política dentro de los factores de la oposición y en este caso del Estado de Mérida. Daniel, habíamos perdido la comunicación contigo, pero ya tenemos nuevamente la conexión. Continúe, por favor. Bueno, Seir, te comentaba de que Unión y Progreso es la única fuerza política que no está incorporada en esta llamada Alianza Democrática. Consideramos que la unidad de todos los sectores y las fuerzas vivas de la sociedad es necesario para poder avanzar, y la unidad no puede seguir siendo una sopa de letras de que quien tenga más partido o más letras que colocar, pues ahí está en torno a la unidad. La unidad se va a generar cuando convoquemos a todas las fuerzas vivas de la sociedad, como bien repito, para hacer frente al actual régimen de Nicolás Maduro. Ahora, ¿usted cree que esta, digamos, fractura, por lo menos en la manera de organización de los partidos políticos, pueda generar candidaturas paralelas en este caso? Mira, yo casualmente conversaba ayer con unos dirigentes del municipio de Santos Martín, en Tabay, y les decía, mira, lamentablemente hemos satanizado que si no hay unidad, entonces unidad de todos. Y a veces seguir en política 2 más 2 no es 4. A veces a lo mejor por incorporarse alguien, en vez de sumar, lo que vamos es a restar. Sencillamente porque hay sectores con poca credibilidad ante la sociedad. Y yo les explicaba a estos dirigentes el día de ayer que hay un ejemplo que vale la pena mencionar, y es el caso de las últimas elecciones en los diferentes espacios universitarios de nuestras casas de estudio venezolanas. Normalmente se han generado 2 fórmulas en contra de los candidatos del oficialismo, y aún así se hayan presentado 2 fórmulas opositoras, siempre la que termina quedando de tercero es la fórmula oficialista. Eso quiere decir que ellos están muy disminuidos, Seir. No podemos tener el dogma de que a lo mejor ese desencuentro que puede haber por ciertas razones válidas no nos va a permitir garantizar una victoria con un gobierno que tiene más del 80% de rechazo a nivel nacional. Es decir, que usted dice que a pesar de que la oposición puede ir dividida, es tal el rechazo al sector oficial que aún así pueden ganar. Sí, claro, cómo no. Y eso es totalmente posible. Y te pongo el caso pues desde los espacios, desde los recintos universitarios, porque es lo que tengo más a mano para que la gente lo pueda entender. Ahora, Seir, hay circunstancias entre la oposición que son muy difíciles.
Una es los partidos judicializados, o sea, muchas fuerzas vivas de política actualmente se encuentran sin acceso a la participación electoral porque hay una sentencia del TCJ la cual les impide participar con sus organizaciones. Entonces es muy difícil juntar a la víctima con el victimario. Entonces son temas que son álgidos. Lo que sí es que podemos decir que actualmente aplaudimos una iniciativa que se está llevando, que es la plataforma unitaria propuesta por el expresidente Capriles Radosky, donde vemos que ese llamado a incorporar otros sectores, además del político, para poder conjugar una fuerza que trascienda más allá de una unidad electoral, sino en una unidad de propósitos, pues nos pueda llevar a un camino más franco al cual hacerle frente. Aún faltan muchas cosas para rectificar, por lo menos en esas discusiones que se están llevando ahí con estos partidos que son los judicializados. Aún hay en torno términos que no terminan de calar, por lo menos ellos siguen luchando por un escenario para este proceso electoral de este año, para elecciones presidenciales y parlamentarias, sabiendo que eso es totalmente imposible. Entonces tenemos que trabajar de acuerdo a la ruta que está marcada y la constitucional, que es la que nos establece las elecciones regionales y municipales para este año, Seir. Ahora, sabemos que en política mucho tiene que ver la negociación. ¿Cree que existe la posibilidad de que Unión y Progreso se incorpore a la Alianza Democrática a través de algún acuerdo? Mira, es difícil, hasta tanto nosotros hemos dejado lógicamente las puertas abiertas, pero hasta tanto no se rectifica ahí en muchas cosas, como la llamada repartición de cuotas, que entonces yo por ser tal partido y haber tenido una votación hace tantos años o en tal sector, o porque ahí entonces ya esa cuota partidista a mí me corresponde en un municipio, en una circunscripción electoral regional o la gobernación del estado. Mira, en estos momentos no podemos seguir aplicando los mecanismos trillados de selección de los candidatos, Seir. Nosotros tenemos que ir en estos momentos por los mejores prospectos, que eso es lo que nos va a garantizar una victoria contundente contra el oficialismo. Si nosotros seguimos con ese mecanismo de colocar por colocar, de imponer, pues sencillamente vamos a estar perdiendo, y eso son cosas que se están manejando dentro de esa llamada Alianza Democrática, pues. En el caso de Unión y Progreso, ¿de qué manera va a ser la escogencia de sus candidatos, de sus abanderados? ¿Se va a realizar mediante una medición interna? ¿Va a llegarse a consenso con la representación que tienen en todo el país? ¿Cómo lo van a hacer? No sé si ha podido escuchar nuestra pregunta. Mira, casualmente Daniel, la semana pasada di unas declaraciones sobre eso. Sí, claro, cómo no, la acabo de escuchar. ¿Seguir? Sí, lo estamos escuchando. Creo que hay un retraso en la comunicación, pero aún así, ¿aló? Cuando me escuche puede continuar con su exposición. Decía que la semana pasada hizo unas declaraciones a la prensa explicando un poco este tema de la modalidad, cómo van a ser elegidos sus candidatos. Lo escuchamos. Bueno, exactamente, es decir, que la semana pasada estuve conversando un poco a los medios de comunicación sobre esto. Creo que la circunstancia no permite realizar un proceso de primarias o de escogencia de candidatos por mecanismos internos por 4 razones muy fundamentales. Una, que el dinero que podamos tener para poder participar en un proceso electoral lo vamos a malgastar luchando entre nosotros mismos en vez de utilizarlo efectivamente para poder adversar a los candidatos del régimen. 2, en un proceso primario, si hay un candidato que goce del afecto y del reconocimiento, por ejemplo, de un municipio, y no tiene a lo mejor $3,000, $4,000, $5,000 para poder inscribirse en un proceso primario, inmediatamente queda excluido de la participación, a lo mejor siendo el candidato que nos garantice el triunfo en esa localidad. 3, que si hay metida la mano del oficialismo en un proceso unitario de medición de fuerzas en unas internas, lógicamente el oficialismo, que es el que maneja la fuerza, el poder, siempre va a apostar a que gane el peor candidato en una medición de fuerzas internas de la oposición para posteriormente estar teniendo mayores posibilidades de conquistar la victoria. Y 4,
no existe el tiempo suficiente para que los candidatos, en medio de un proceso primario, terminen de limar las asperezas que se generan en un roce electoral interno. Entonces, ese engranaje que hay que hacer después de que los 2, 3, 4 candidatos que midan fuerza obtengan un candidato ganador, pues sencillamente a veces, y eso es dinámico en las contiendas electorales, que queden muchos resquemores que después no se puedan subsanar en ese poco tiempo. Esas son y esto debilite la candidatura final también, ¿no? Porque evidentemente se generan fracturas también internamente. Así es, sí, totalmente. Daniel. Entonces, ajá. Sí, quería interrumpirlo brevemente porque nos corresponde una pausa obligatoria ahora, pero lo ampliamos cuando regresemos, si le parece. Perfecto. Daniel bien, gracias, Castro, vicepresidente nacional de Unión y Progreso. Hablamos de las candidaturas, cómo van a ser elegidos los candidatos, en este caso, por esta organización política. Se refiere en este punto a llegar a un consenso, es lo que piden, para evitar fracturas, digamos también gastos innecesarios que pueden ser aplicados en la campaña final, entre otros puntos. Ya regresamos. ¿Cuál es el perfil que deben tener los candidatos a alcaldes y a las gobernaciones del país, considerando que este 21 de noviembre hay un proceso de elecciones en nuestro país, denominado megaelecciones por la escogencia regional? Es difícil que un administrador pueda reunir esas condiciones y sobre todo con la diatriba política propia de Venezuela. Daniel Castro nos acompaña desde el estado Mérida en una comunicación digital. Continúa con nosotros, es vicepresidente nacional de Unión y Progreso. ¿Cuál es el perfil del candidato de Unión y Progreso? Personas honradas, honestas, de trayectoria intachable, de conocimiento popular, trabajadores sociales. Y te voy a dar la respuesta que no dio chance en el segmento anterior, Seir. El mecanismo para buscar estos consensos no es una imposición desde la capital. Es muy distinto imposición a un consenso entre todas las fuerzas vivas de la sociedad. Y para esto nosotros tenemos que emprender una gran cruzada, seguir municipio por municipio, parroquia por parroquia. Mira, yo por lo menos el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar de gira por el Valle del Mocotí, desde el estado Mérida, conversando municipio por municipio para escuchar la opinión de la gente, mesas de trabajo, conversar con ellos. ¿Qué liderazgo es el nato? ¿Con qué liderazgo nosotros garantizamos tanto la victoria en un proceso electoral como una gestión que permita hacer por lo menos municipios autosustentables que puedan hacer gestión a sus ciudadanos por medio de políticas públicas que den calidad de vida? Porque al final la política se resume en el bien común. Si la gente está bien, pues hemos sido acertados en el camino que hemos tomado para la política. Entonces, porque también hay muchos mandatarios en distintas localidades que pretenden hacer gestión única y exclusivamente con el situado constitucional. Entonces hay cosas que permiten que en estos momentos busquemos buenos gerentes para que haya la oportunidad de dirimir toda la fuerza con la que se ha acentuado la destrucción de los servicios públicos, una serie de cosas que a la final son competencias de entes nacionales, pero por lo menos que nosotros podamos crecer en un proyecto, te puedo decir, por lo menos de ciudades inteligentes, que a la vez esto se traduzca en mejor calidad de vida para las personas. Daniel, voy a proceder a leer comentarios y preguntas de nuestra audiencia a través de Twitter. Le pediría en este punto respuestas relativamente un poco más cortas para avanzar con más comentarios. Ana Cristancho dice, excelente postura la del invitado. No se puede llamar unidad perfecta, lo pone entre comillas, solo porque están la mayoría de tarjetas, pues el 70%, según su criterio, de la población no se identifica con ninguno de estos partidos. Y también es cierto que hemos visto encuestas que dicen que la política tradicional parece estar tan desgastada que no creen ni en el uno ni en el otro, desde el punto de vista de estos polos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No, totalmente de acuerdo con Joana. Es así, el sector inclusive, que uno de los sectores que aparece con menor credibilidad en la población son los partidos políticos. Pero eso no quiere decir que vamos a abandonar los esfuerzos por consolidar un trabajo unitario que en este caso, aprendiendo de los errores del pasado, tiene que incorporar a todas las fuerzas vivas de la sociedad. Otro comentario, David May dice, ¿cómo piensan realizar la unión cuando los partidos tienen monopolizada la dirigencia y lo que hacen es que siempre son ellos los que deben estar en la lista y no dan oportunidad a otros de expresar sus ideas? Bueno,
Por eso es que explico, yo estoy también totalmente de acuerdo con el amigo. En estos momentos no podemos colocar personas inadecuadas porque lo único que nos va a garantizar el triunfo es salir con los mejores talentos y las mejores propuestas. Y para ello, nosotros como dirigentes políticos tenemos que darnos la tarea de recorrer municipio por municipio, parroquia por parroquia, barrio por barrio, para conseguir los mejores perfiles. Goro Zamora, Constitución. Buenos días, primera página. ¿Cómo habla de cohesión con los actores políticos, económicos y sociales para ir a elecciones y activar el artículo 72 de la Constitución si hay quienes dicen que Guaidó es presidente y otros desconocen al CNE? ¿Por qué ese doble discurso? Bueno, mira, primero no pertenezco al sector del señor Guaidó, pero a la final sé que se están buscando mecanismos de distinta índole para buscar acuerdos políticos que vayan en pro de buscarle una solución a la grave crisis que atraviesa nuestro país. Otro comentario, José Ricardo nos escribe: buenos días, viendo el programa de Guárico, San Juan de los Morros, saludos a Guárico. Más comentarios, Germán Soto Salas, amigo Daniel Castro, apoyo su idea desde Tucacas. Silva Falcón, lo apoyamos y creemos que su teoría, la unidad, no es representada por aglomerar tantas tarjetas. Aquí Helio Pestana, con solo tener el respaldo de Unión y Progreso, está por encima de todos los candidatos. Este quizás es un error de algunas organizaciones políticas de postular un candidato que no tenga el respaldo popular y esto repercute evidentemente en el resultado, ¿no? Sí, es así. Mira, aquí cuando se luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, tuvimos unos líderes de la envergadura de Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, que emprendieron una cruzada por la libertad para motivar a la gente en cada uno de los sectores de Venezuela, en cada una de las localidades, para así poder tener el entusiasmo de conocer qué era lo que padecía cada región, porque no es lo mismo lo que acontece en Mérida que lo que pueda suceder en Falcón. Nosotros, los dirigentes políticos, estamos para servir. Somos los interlocutores entre el pueblo y el Estado. Y para eso nosotros, en esta situación donde más del 90% del país sufre la mengua por una crisis que nos golpea sin distingo de color político, pues nosotros en estos momentos tenemos que ser una esperanza, una luz al final del túnel, y para eso nosotros tenemos que hacer el trabajo de los políticos, que es conversar, hablar con la gente, porque si yo hubiera elegido otra vía, pues a los 18 años me hubiera ido para la escuela oficiales de la Guardia Nacional. Pero no, yo decidí ser civil y si soy civil tengo que atenerme a los mecanismos que me establece la Constitución. Y la Constitución me establece que con el voto y la expresión de las mayorías podemos generar los grandes cambios para el país. Bueno, en este mismo sentido de el desgaste que puede tener la política tradicional, David May dice: ¿le parece al invitado que el electorado debería votar igual que en las elecciones de Chile? No votar por partidos y votar solo por independientes para depurar la participación de dirigentes oportunistas y quizás también romper con ese esquema de la política tradicional, ¿no? Pues bueno, mira, a la final es la gente la que va a conocer quiénes son. Es muy distinta a lo mejor la elección de Chile porque, bueno, la situación de Venezuela es totalmente atípica, pero lo que sí le pido a la gente es que revisen esta oportunidad el perfil de sus candidatos, revise qué ha hecho, en qué ha trabajado, por qué es reconocido, para que usted pueda tener una idea de por quién está votando. No votar por votar, porque a usted le impusieron, porque es en los ojitos de alguien o porque es en la cuestión de otra. No, revise el perfil porque es su vida y la de su familia la que está en torno a ese voto que usted genera, en la calidad de vida que usted le va a generar a su familia. Entonces yo le digo a la gente muy objetivamente, no se trata de independiente, o si es una tarjeta o la otra, o si es la de Unión y Progreso, que lógicamente vamos a tener candidatos, sino que usted lógicamente analice qué es lo mejor que se le está planteando a su municipio, a su estado, a su parroquia, para que usted vote por eso, vote por lo mejor. Fíjese, un comentario de Ramón Ramos. ¿Qué opinión le merece a usted que muchos expertos en política digan que el gobierno se ha hecho una oposición a su medida con el nombramiento de las juntas directivas ad hoc de los más grandes partidos de oposición? ¿Es así? Bueno, mira, indudablemente si es el TSJ, que atiende intereses del régimen, quien coloca estas directivas, pues todo tiene una tripleta, pero de que hay sectores que están dentro del ecosistema del gobierno, eso es indudable decirlo y se nota en el discurso.
lamentablemente se puede ver hasta en la Asamblea Nacional, quienes están ahí en representación de la oposición, pues no han tenido un discurso a tono con la situación país, ha tenido un discurso más opositor el único diputado disidente reciente del oficialismo, del Partido del Gallo. Entonces, eso más bien lo que hace es que la gente dude, pero si hay propuestas serias, si hay personas que están trabajando, que están construyendo y que están trabajando en verdad por una salida cívica, pacífica y electoral que nos permite un cambio de gobierno para poder salir de toda esta tragedia que vivimos los venezolanos. Daniel, se nos termina el tiempo de la entrevista, pero quisiera preguntarle antes de irnos, ¿usted va a aspirar a algún cargo público en esta elección? No estoy aspirando a nada, a seguir. Me han hecho varias propuestas, pero en estos momentos mi objetivo es construir una gran fuerza política, en construir ese gran espacio donde podamos hacerle frente al gobierno, y estoy dedicado a seguir única y exclusivamente a que la oposición vuelva a ser esa gran fuerza política que fue en el año 2015. Por mi parte, seguir 10.000 gracias a todo el equipo de producción, a ti, y quiero anunciarle a todos los merideños que este fin de semana vamos a contar con la visita del doctor Eduardo Fernández en el estado de Mérida, quien va a estar cumpliendo una serie de actividades en pro de construir las fuerzas políticas y la gran fuerza ciudadana para poder vencer a los candidatos del régimen el próximo 21 de noviembre. Gracias, Daniel, por su tiempo. Así termina.